a otros, y después que otros hicieron su propio testimonio. Pero es sumamente bonito esto. Son 5 muchachos que estuvieron en el batallón de lucha irregular General Juan Pablo Humansor, uno de los más aguerridos en la guerra de defensa de la patria en los años 80. Por cierto, oigan esto. Linda esa frase. Y bonito el himno, hombre. Y lo más bonito son los chavalos cantándolo en el frente de guerra. Eso fue compuesto por ellos mismos. Se nota que el que está con la guitarra, y que es la primera voz, porque los demás hacen coro, me parece que él es el compositor. Supongo, no tengo la letra completa, pero la frase esa: la razón es nuestra fuerza y nuestra fuerza es la razón. Salvajada de frase esa. Entonces es encomiable, estas cosas son, o sea, enorgullecen y además inspiran, ¿no? Ese es el chavalero que anduvo en la guerra, hermano. Gracias a ese chavalero estamos ahora impulsando el progreso en Nicaragua. Ese chavalero fue el que nos permitió defender el poder en los años 80, porque era con las armas. Hoy es de otra manera, pero en aquel tiempo era con las armas. Chavalero de los barrios, de las comarcas. Hay varias imágenes que van a ir viendo ustedes, los que tengan la oportunidad de ver por Facebook Live o después por YouTube o Rutubo o Odisea. Van a ir viendo algunos videos del GPU. ¿Por qué lo estamos recordando? Porque ayer fue el aniversario de un combate desigual que hubo en una fila de cerro llamada La Breyera, que queda al norte de Santa María de Pantasma, del casco urbano, buscando Huihuilí, a mano izquierda, como a 8 kilómetros más o menos de Pantasma, de la ciudad. Pues ahora, eso es una carretera linda que hizo Daniel, pero en aquellos tiempos, hermanito, eso era una trocha. Era peligrosísima porque, sobre todo en estas temporadas, ¿no? Pero esto no fue sobre la carretera, fue sobre el monte. Venían del lado de Quiralí. Y entonces eran 2 compañías. Entonces habían estado combatiendo en el lado de Quiralí a los contras, pasaron por el Bermadero, por esa zona, ¿verdad? No el Bermadero de Condé, el Bermadero de Pantasma. Pantasma casi con Huihuilí, límite con Quiralí, Huihuilí. Y entonces vienen súper cansados. ¿Cuántos kilómetros se habrán hecho esos chavalos? Además, no solamente es caminar, sino la tensión de que en cualquier momento hay un combate. Cargar fusil, municiones, mochila, algo de comida. Algunos llevan granadas, agua. Se requiere una resistencia salvajada. O sea, se requiere moral para aguantar eso, hombre. Y eso es lo que le sobraba a este chavalero. Entonces, ellos vienen y llegan a auxiliar a otra compañía cuyo jefe había sido herido. Entonces lo llegan a auxiliar
Y además este chavalero le recibe la orden de la jefatura del BRIC, que estaba cerca del casco urbano. Reciben la orden de que entreguen las municiones a una de esas compañías porque se las habían acabado. Ellos iban a seguir operando y ellos ya iban de regreso para descansar un rato después de semejante penqueada que se habían pegado, pues. Entonces ve el chavalero, salen en la madrugada del martes 17 de noviembre, salen de ahí en la zona del Bramadero, van rumbo al puesto de mando, al casco urbano. Poco antes del casco urbano, ¿cómo es que se llama? La estancia Cora se llama ahí. Que ese sí queda sobre el camino, o hoy sobre la carretera, ¿verdad? Y enfrente, casi enfrente están los cerros de la Breyera, que se escribe de distinta manera, cada quien escribe de manera caprichosa, la Breyera con Y, con doble L, con I. Bueno, el caso es que van los chavalos, ¿verdad? Con sus respectivos tenientes, sus planas, van las compañías, van los pelotones. Y entonces son como 140 cipotes. Y cuando van ahí por la Breyera, no van exactamente arriba ni tampoco abajo, pero van cerca ahí a mediación, digamos, en los cerros estos, en aquel tiempo bastante tupido, ¿verdad? Y divisan así a lo largo, ahí en una casa hacienda. Y hay como 30, 40 contras, además de lo más relajados ellos. No están en posición de combate, están limpios, con uniformes nítidos, ¿verdad? Entonces aquellos se ponen en posición de combate, van a buscar qué hacer con esos contras, y en lo que están preparándose, definiendo el plan, y no sé qué, no sé cuánto, los empiezan a atacar a ellos, porque no eran esos 30, 40, eran 1200. Eran 4 fuerzas de tarea de la contra, cuyo propósito era tomarse, destruir Santa María de Pantasma y retirarse. Habían entrado de Honduras, de los arenales de Honduras. Habían entrado ahí por esa zona y bajado por todas esas montañas, y el propósito era destruir, tomar y destruir con Pantasma. 1200. Ahí había una batería de BM-21, las famosas Katiuska, ahí estaban. Y querían tomarla y capturarla. Ese era uno de los propósitos de ellos, por eso estaban ahí en la Breyera, ¿sí? Porque ahí nomásito les tocaba. En la estancia Cora, ahí estaba la batería, y después ahí nomás, a 6 kilómetros del pueblo, pues, 7 kilómetros. ¿Estamos claros? Entonces, el chavalero va ahí, van cansados, recuerden, ya solo llevan las municiones que van en la pechera. Porque como ellos iban a descansar, iban al puesto de mando, entonces ya solo llevan lo que tienen en la pechera, pues. Y van más o menos relax, porque ya, puchica, después de semejante caminada, y la tensión y el hambre, porque ahí, no crean que es que ahí comían gallo pinto, arroz frijoles, más bistec, más pan, más un buen fresco, lo que va a ser, hermano. Comía lo que había, lo que encontraba, las latas, la no sé qué, la no sé cuánto, mal comidos, pues. Porque es la guerra. Y con una moral de ese cipoterío, una moral, hermanito. Como resultado, en ese combate mueren entre 17 y 19 compañeros, chavalos. Desgraciadamente no está la lista completa. Yo vuelvo a reclamarle al ejército de Nicaragua. El ejército de Nicaragua tiene la obligación de rescatar los nombres de todos los caídos en la guerra contra los yanquis en los 80. Es su obligación. Y ellos, los compañeros, Feliciano Mayorga, Guzmán, Gerardo Rúbico Coronado, Edgar Altamirano, que Edgar es el juez, creo que está de magistrado de apelaciones en la 4ª región, creo. Fabio Aguinaga, José Ramón Castillo han hecho su esfuerzo, y con la memoria,
apuntándose. ¿Te acordás cómo se llama? Le decíamos tal cosa y que no, y van apuntando y van, todos los años van ahí a la verguera. Ahí pusieron una estela en el lugar donde fue el combate. Y ahí van. Y llevan a la mamá de algunos de los caídos. Y se movilizan los chavalos de la juventud, el frente de fantasmas, todos los años. Entonces, el caso es que ahí caen estos 17 compañeros. Vamos a leer los nombres que tenemos. Les sigo contando, pues. ¿Quiénes dirigían? Bueno, la tercera compañía la dirigía el teniente Marvin Ulises García Cruz. La quinta compañía la dirigía el teniente Félix Andrés Poveda García. Le decían el loco Poveda. Poveda estaba herido. Por eso es que llegan ellos. Ahí en la zona del armadero. Estaba herido en una pierna. Dice, los otros jefes de compañía eran un compa conocido como el Diablo, de la cuarta compañía, y el de la segunda conocido como el Indio o el Canoso Castillo. Estamos. La cuarta compañía dirigida, el Diablo era a Fanor García, el teniente Fanor García. ¿Verdad? Y ellos habían entregado, repito, todas sus municiones. Les quiero contar el detalle y van a entender por qué. Municiones de AK, PKM, de RPK, granadas RPG-7, los morteros, todo eso se lo habían entregado a la otra compañía porque ellos iban a seguir operando y ellos ya iban de regreso, repito. Bueno, entonces el caso es que el primer y segundo pelotón de la tercera compañía va a cargo de un cachorro del servicio, Hamilton José García, que también era el político de toda la compañía. Un chaval al que querían mucho, allí en el BLI, en el Juan Pablo Mansor. ¿Ya? El primer pelotón de la quinta compañía lo dirigía el zurdo ribense, de nombre Gilberto, el cachorro Gilberto. Y entonces los primeros y segundos pelotones se desplazan, se distribuyen, van al combate y atrás se quedan otros dos pelotones. Cuando sienten la andanada tiro a tiro, hermano, y en ráfaga, por toda la fila de cerro. Y ahí nomasito empiezan a caer los heridos, los muertos. Y ahí los chavalos cansados, sin municiones suficientes, ¿verdad? Y superados en número. Ellos iban 140 y los contras eran como 1200. ¿Cuándo, hermano? ¿Verdad? En una de esas cae a Hamilton García. Eso rápidamente la información se riega en toda la tropa. Golpeó, ¿verdad? Ya como a la media hora de combate ya tienen entre 18 y 20 heridos. Imagínate cómo sería la andanada. Ahora, para los chavalos de ahora, para la gente, o la gente que no estuvo en la guerra, ubíquense, zona montañosa, ¿verdad? Cansancio, 7, 10 días de camino. Camino a aquellos chunchones que tenés que andar, como te explicaba hace un rato, ¿verdad? Tensos, sin bañarse, mal durmiendo, porque ¿qué dormía? 4 horas, picado de zancudos, de lo que fuera, hermano. Ubiquémonos en esa situación. La ansiedad porque ya van allá al puesto de mando, chocho, vas a ir a descansar. Y les cae semejante andanada de tiro. Comienzan a ver caer compañeros. El sanitario, que era el sanitario mayor, era Gerardo Rúbico Coronado. Estaba atendiendo a los dos primeros heridos cuando pum, lo pegan a él en el pie izquierdo. Y aún así siguió atendiendo heridos hasta que ya no pudo, pues, porque era que andanada de tiro, hermano. Entonces por radio logran comunicarse con el puesto de mando para que les ayuden con la BM. Y allá como a la media hora, 40 minutos del combate empieza la BM a funcionar. Pero como el chavalero está disperso, está disgregado, porque las compañías se disgregan con semejante andanada de tiro, entonces no saben que lo que están recibiendo o
Los cohetes que están cayendo son del Ejército Popular Sandinista. Entonces, pegan la guinda algunos, pues hasta después que se dan cuenta, esos son los nuestros, pues. Pero con aquella andanada de BM-21, la contra no tuvo para dos, hermano. Jale, también. Jale. Entonces, ahí sigue la BM, pasaron horas, hasta que lograron expulsar a los 1200 contras, cuyo jefe era Franklin, ¿verdad? Y cuenta este compañero, uno de los compañeros escribe lo siguiente, miren qué bonito esto. Las compañías habían sido desarticuladas en una lucha desigual, pero como éramos tropa élite, de solo avanzar y nunca retroceder, se les combatió hasta agotar las pocas municiones. Y aún así, nuestra tropa le hizo 60 muertos y decenas de heridos. A punta de moral, hermano. Qué clase de valentía de todos estos muchachos. La cosa es que como a las 4, bueno, el puesto de mando también les avisa a las compañías que están en las inmediaciones que busquen cómo ir a reforzar, ayudar a los compañeros que están emboscados, y como a las 4 llegan 2 compañías a reforzarlo. Y un pelotón que venía bajo el mando de José Manuel Lago, que le decían la Huayca, es el que le toca encontrar los cadáveres de los muchachos. Varios de ellos habían sido rematados, o sea, se nota que los encontró vivos y los remató, porque tenían tiros a quemarropa. Dice el relato, hubo ira, algunos hasta lloraron al ver esa masacre. El rescate de los cadáveres fue trágico y conmovedor. Se comenzaron a buscar sobrevivientes que tuvieron que ocultarse en las hondonadas y matorrales y fueron evacuados a las 6 de la tarde en una carreta de bueyes. Luego llegaron los camiones para llevarse a los heridos y caídos rumbo al hospital de Apanás. 2 o 3 días después aparecieron los compañeros que se habían ocultado en los matorrales, al igual que el jefe de la compañía, Marvin García, que logró escaparse por la madrugada de sus captores y torturadores. Ya vamos a contar eso. Entonces, ¿qué ocurrió? ¿Cuál es el saldo de esto? No tenemos todos los nombres, repito, y es una desgracia. Hamilton José García, jefe de pelotón Cachorro del servicio militar. Marvin Salazar, a quienes decían Bacanal. Fernando Mendoza Vivallo, que era internacionalista chileno. Infante Costa, también internacionalista chileno. Wilfredo Gaitán Quedo, originario de Las Salinas, en Rivas, era el sanitario del segundo pelotón de la tercera compañía. José Alberto Rochi Diáquez, ahí tenemos una foto de José Alberto Rochi Diáquez. Miguel Vázquez Lardilla, Daniel Tellería, Víctor José Jalina. Y a José Alberto Rocha le decían Rochita. Héctor El Pelón, no hay apellido. Otro muchacho de apellido Cuaresma, otro de apellido Soto y otro de apellido Arancibia. Esos son los nombres que tenemos, que nos han suministrado estos 5 compañeros. Ahora, secuestraron a 5 muchachos. Al jefe de la compañía, Marvin García, y a los que iban con él, el oficial de comunicaciones, el oficial de la juventud, el sargento mayor Modesto Andrés Hernández Soto, la Cabra, el asistente del jefe de la compañía, que le decían el Pelón o el Cachorro. Él intentó escapar y lo rafaguearon. La mascota, así le decían porque era el más jovencito de todos los chavalos, cuyo nombre es Luis Noel Baltodano, le decían Carite Vieja. Y la mascota, este chavalo se logró escapar. Y más tarde logra escapar Marvin y llega 2 o 3 días después al puesto de mando.
Son héroes estos cipotes. Y esos videos que le hemos estado presentando donde están los chavalos, ahí van caminando, están en operación, están comiendo, están cantando. Son héroes, de verdad que sí. Ya ninguno de ellos es chavalo, ¿verdad? De esto hace 87, 35 años. Tendrían que 18, 20. Échenle pluma. Tienen entre 53 y 60 años la mayor parte de ellos. Y aunque ahora tal vez lo ven como locos porque solo hablan de guerra, había que tener las cosas bien puestas para tener esa moral, hermano, y para no rendirse. Porque, por ejemplo, los muchachos que están heridos o se quedaron sin municiones, lo que hacen es buscar cómo esconderse. Pues lógico, preservar la vida. Y ya cuando pasó el peligro, muertos de hambre, hermano, porque están escondidos. Si llueve, porque en esa zona llueve todos los días, de enero a diciembre, aguantarse porque no estás seguro. Hasta que estés totalmente seguro, te levantas y buscas cómo irte. Por ejemplo, este muchacho, bueno, ya no es un muchacho, repito, Gerardo Rubico Coronado, que le decían Coronado. Él estaba herido, ¿verdad? Él se deja venir de la loma y ya queda en un matorral escondido, ahí anduvo la contra, casi lo agarra. Y él está herido y se le engusana la herida. Fíjate qué horrible eso. Hediondo aquello, engusanado. Y aún así logra llegar a la casa de un campesino, lo ayudó el campesino, lo ayudó la esposa del campesino, le dieron de comer. La campesina lo curó. Después el señor lo montó a una mula, creo que fue, y se lo llevó al puesto de mando. Y en el puesto de mando Coronado les pidió que le dieran una provisión al señor. Así es. Así fue la cosa, hermano. Honor y gloria a los caídos.